Bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más. Me da muchísimo gusto que nos estén siguiendo aquí en el canal, que nos estén compartiendo sus comentarios, que le den me gusta a los videos, porque eso nos ayuda mucho y por favor, si sienten que es un material que es de utilidad, ayúdenos a compartirlo. Una vez más, tenemos una entrevista que nos va a ayudar a reflexionar sobre temas humanos, temas educativos, y hoy me encanta tener a una invitada muy especial. Para presentarla, me gustaría decirles que alguna vez fui a un show de stand-up que se llama Avísame si te vas. Y resulta que es un show de stand-up hecho por 3 personas con discapacidad visual. Un show donde ya más adelante platicaremos. Con mucho humor se toma todo el tema de la discapacidad visual y dentro de las 3 personas que participaban en este show conocí allí a Erika. Erika Bernal es una persona a la que he conocido en diferentes momentos, en diferentes situaciones y me da muchísimo gusto compartir. Ya en un momento nos va a platicar ella quién es, a qué se dedica, porque bueno, pues tiene muchas cosas en su haber que me encantará que hoy escuchemos. Erika, mil gracias por aceptar la invitación, por estar aquí conmigo. Te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Al contrario, Rodrigo, pues muchas gracias a ti por la invitación. Yo muy emocionada y muy contenta de estar aquí y pues siempre agradecida de poder compartirnos y siempre pienso que si la experiencia que uno ha tenido sirve, pues entonces esa también es una manera ahora sí que de servir y de estar, ¿no? Ahora. ¿Qué te parece si empezamos por quién es Erika? ¿Quién es Erika Bernal? Sé que es una pregunta medio complicada porque podrías aquí hablar horas de quién eres, pero si hiciéramos un resumen, ¿cómo te presentas? ¿Quién es Erika? Pues Erika Bernal, gallegos. Bueno, yo siempre digo que soy una combinación muy peculiar entre los Bernal y los gallegos. Pues soy una persona alegre, divertida, sociable. Soy una persona creativa y pues que me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas, pues he tenido oportunidades muy lindas pues de estudiar, de especializarme en algunas cosas y bueno, pues soy psicóloga de formación. Tengo una maestría en psico-oncología que es enfocado a pacientes con cáncer y entre las muchas cosas que me gusta hacer, pues también soy actriz de teatro, trabajo en la compañía Teatro Ciego MX desde hace 18 años y bueno, eso también es un lugar desde el que mucha gente me ha conocido. Y además que me decías, bueno, ya hablaremos en un ratito, pero escritora también, ya también tienes un libro que se publicó y entonces, bueno, va a ser bien interesante ir platicando al respecto. Si te parece, por ejemplo, ahora que mencionaste Teatro Ciego, vamos a meter en la pantalla para que la gente vea las redes sociales de Teatro Ciego y de pronto puedan estar al pendiente de las presentaciones y que sepan, porque también vamos a hablar de una obra que tú escribiste, lo dejo más adelante, y que la verdad está bien interesante. Pero bueno, ¿qué te parece, Erika, si vamos un poco por el principio? Tú eres una persona que tiene discapacidad visual. Así es. ¿Me podrías platicar un poco cuál es tu discapacidad, cómo la adquiriste, en qué momento de tu vida llegó contigo esta discapacidad? Sí, pues yo perdí la vista a los 12 años, cuando apenas estaba en el periodo de salir de primaria y entrar a secundaria. Ya estaba inscrita en la escuela, en la secundaria donde habían estudiado mis hermanas. Y pues en ese periodo fue que ingresé al hospital, no sabían exactamente por qué, pero tenía dolores de cabeza y algunos síntomas molestos que me hacían ir y venir del hospital. Entonces, pues bueno, permanecía internada una semana y luego ya me salía con diagnósticos diferentes, ¿no? Como cefalea tensional, sinusitis, etcétera, ¿no? Infinidad de diagnósticos, pero no daban con qué era lo que tenía hasta que, bueno, pues ya habían pasado 3 meses, yo estaba internada, ya había permanecido todo ese tiempo en el hospital, empecé a tener otros síntomas como convulsiones, etcétera, ya me habían puesto en coma inducido, una situación muy grave de salud, ¿no? Y perdí la vista ya en este periodo. Entonces, pues siguieron haciendo estudios, me cambiaron de hospital al de especialidades, ahí diagnosticaron que era edema cerebral.
Eso quiere decir que drenaba más líquido cefalorraquídeo del que se debe. Eso, el diagnóstico es pseudotumor cerebri, es decir, como tener los síntomas de un tumor sin tenerlo, sino más bien era esta acumulación de líquido cefalorraquídeo que provocaba una presión intracraneana muy alta, y eso hizo que la presión de los nervios ópticos, pues bueno, provocara la destrucción de ambos nervios ópticos. Y por eso fue que perdí la vista. No fue nada en los ojos, sino más bien a nivel cerebral, a nivel nervios ópticos. Entonces, pues a pesar de que mis ojos están en perfectas condiciones, no hay una conexión que ayude a pasar la imagen que entra a los ojos hacia el cerebro. Tu ceguera es total. Total, sí. ¿Qué es para una niña de 12 años pasar por una situación de estas que nos narras? Creo que para mí lo más importante, más allá de perder la vista, porque no me di bien cuenta al principio que había perdido la vista, como me ponían sábanas en las ventanas y así, creo que no fui muy consciente al principio. Sin embargo, pues siempre he sido una mujer de fe, ¿no? En pocas palabras podría decir que yo sabía que todo esto tendría un propósito de vida, ¿no? Entonces, para mí como que eso era lo más importante, pero también volver a mi casa. O sea, más allá de si perdía o no perdía la vista, lo importante en ese momento era no perder la vida. Y al momento de volver a casa y saber que lo más importante, que era la vida, no se había perdido, que continuaba, pues bueno, la esperanza ampliaba muchísimo el espectro de todo lo que iba a suceder en un futuro, ¿no? Entonces creo que yo lo viví tranquila, lo viví contenta porque ya estaba en casa, eso era mi deseo principal. Sí fue complicado al principio, por lo menos el primer año o los primeros 2 años todavía estaba con situaciones de salud y con un diagnóstico, o bueno, con una expectativa de vida casi nula, ¿no? O sea, les dijeron a mis papás, pues ya llévensela porque va a vivir un año más y ya, ahora sí que háganla muy feliz, ¿no? Entonces, pues irte del hospital con eso, yo no lo sabía, pero mis papás sí. Entonces yo estaba muy contenta, pero pues sí me daba cuenta que mis papás la estaban pasando muy mal, ¿no? Y creo que eso fue lo más duro. Para mí realmente no fue complicado al inicio, sino el avance, el desarrollo, ya en la adolescencia, ya un poco más grande, cuando quería ser más independiente y bueno, se complicaba, ¿no? Fue como un periodo de infantilización, por decirlo de alguna manera. ¿Infantilización por parte de los adultos que te rodeaban? Exactamente, sí, de la sociedad en general, pues primero por mis papás, después por la familia nuclear, la familia extendida, ¿no? Quienes eran miembros pues del entorno que me rodeaba, amigos, maestros, escuelas, intentar entrar a la escuela. Entonces sí, una sociedad muy sobreprotectora, y creo que fue con eso con lo que me enfrenté al principio. Así como tú aprendes a irte desenvolviendo en el mundo con estas nuevas limitantes o estos nuevos retos, seguramente quienes estaban a tu alrededor también tuvieron que vivir un proceso de aprendizaje. ¿Qué crees que ellos tuvieron que aprender? Porque mencionas la palabra de sobreproteger. ¿Qué tuvieron que aprender quienes estaban a tu alrededor para que tú crecieras? Porque al final, bueno, más adelante estudiaste una carrera, hiciste todo un proyecto académico y profesional. ¿Qué tuvieron que aprender quienes están alrededor de ti? Pues primero mis papás empezaron a ir también a los lugares donde yo me capacité. O sea, después de estos 2 años de pasar por situaciones de salud, ahora ya era entrarle a la vida regular, ¿no? Empezar a ver a dónde iba a entrar, a qué escuela, dónde sí me aceptaban y dónde no, qué lugares o qué entornos eran propicios para mí en esa nueva condición de vida. No sabes qué hacer al principio, ¿no? Entonces, mi papá se prometió a sí mismo una cosa y era: la voy a devolver a la vida regular. Y entonces eso fue importante porque todos nos sumamos a esa misión, ¿no? Como que se volvió una misión de la familia. Mi mamá, mi papá, mi hermana se metieron a clases de braille. También en la escuela donde entré al principio, que era ya una secundaria, bueno, entré a una secundaria regular,
Ahí solo estuve 6 meses porque de plano no pude. Estaba con una maestra, un programa que se llamaba USAER, era una unidad de apoyo para alumnos con ciertas condiciones especiales, así lo llamaban, creo. Entonces, bueno, en esa secundaria la verdad fue muy complicado. Entonces me cambiaron de secundaria a una que estaba especializada en jóvenes con discapacidad visual, y ahí fue que mi familia empezó también, al mismo tiempo que yo iba a la escuela, ellos al lado iban al instituto donde había clases para los papás, ¿no? Y toda la familia. Entonces tomaron braille, tomaron clases de ábaco, tomaron pues también como tipo capacitaciones de sensibilización y demás, ¿no? En donde a los papás les tapaban los ojos, les hacían ciertas dinámicas y bueno, llegaban a algunas reflexiones entre toda esa comunidad de padres de familia. Eso fue muy importante para despertar la creatividad, pues en ese momento de mi papá, ¿no? Él me empezó a hacer, y bueno, él es ingeniero, entonces yo le digo que es ingeniero porque es muy ingenioso. Entonces empezó a crear materiales didácticos para mí, ¿no? Para explicarme, para apoyarme a hacer tareas, etcétera. Entonces así fue que empezamos a desarrollar mucho material, muchas estrategias. A ver, a partir de esto que me dices, hablas de la escuela, hablas de tus papás como asumiendo este reto y se me ocurre preguntar, ¿qué es para ti la inclusión? ¿Cómo vives ese concepto de inclusión? Pues bueno, yo lo explicaría de la siguiente manera. Me acuerdo que había como una imagen, una especie de meme, en donde lo explican a través de una fiesta, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué es la integración? Entonces la integración es cuando te invitan a la fiesta y aparece la persona, pues digamos, con discapacidad, sentada en la mesa y todos bailando. Y esta persona está dentro de la fiesta, pero no está bailando, o sea, no está siendo partícipe. Y luego la otra parte es la inclusión. Entonces en la inclusión todos están bailando, ¿no? Para mí la inclusión es como esta parte en la que, bueno, no sé si con esta pequeña ilustración podemos un poquito como que entender más de qué va la integración y la inclusión, ¿no? La integración pues es estar ahí, pero probablemente no formas parte de, ¿no? Se habla mucho en temas educativos y laborales, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Se integra a las personas, pero un pasito más allá de eso es la inclusión, es decir, tú formas parte de, ¿no? También tus ideas importan, también la manera en la que puedes interactuar con el entorno e ir eliminando barreras es una parte más, ¿no? Es una parte, bueno, una estrategia más a tomar en cuenta para completar este concepto, que es no solo formo parte de, no solamente estoy en, sino también formo parte de. Y bueno, una frase de la comunidad, digamos, de personas con discapacidad o de colectivos con discapacidad es nada de nosotros sin nosotros. Es decir, nosotros también podemos ser agentes de cambio, nosotros también somos activistas, nosotros también somos quienes están activos para poder crear estrategias que nos funcionen a nosotros mismos. Sin embargo, pienso que la inclusión, que no habría que quedarse solamente en el tema de inclusión, porque decía un amigo, Lorenzo Morales, un actor chileno, e iluminador también y fotógrafo, él pues habla mucho de este tema que más allá de la inclusión es la expansión, porque él decía la inclusión, pues para incluir a alguien lo primero tuvo que haber estado excluido, y las estrategias de inclusión, ¿quién las hace? Pues lo normativo, ¿no? O sea, la sociedad que ve, la sociedad que escucha, la sociedad que camina, la sociedad que cree que tiene las estrategias para eliminar barreras e incluirte. No sé si me explico con esto, ¿no? Entonces,
pues para hablar de inclusión, primero tuvimos que estar excluidos. No se trata de eso, sino se trata de expansión, de expandirnos, de crear desde nosotros, ¿no? Y entonces ahí sí que las estrategias van desde un diseño universal y no nada más desde los ajustes razonables, ¿no? Ahora, en la realidad que hoy tenemos, mencionabas hace un momento escuela, has mencionado familia, mencionado sociedad. Para quienes quizás no tienen ningún contacto, ningún conocimiento con respecto a la discapacidad o alguna condición que requiera cierta atención, ¿cuáles son los pasos inmediatos que hay que dar, que tú ves como urgentes? ¿Qué pasos tendríamos que dar para llegar hacia esa cultura de expansión, como la llamas? Pues yo creo que primero sí acercarnos o acercarse, ¿no? Esta sociedad, acercarse a las personas con discapacidad, conversar, o sea, yo creo que iniciar hablando, discutiendo, ir construyendo juntos un discurso claro de lo que queremos en nuestras, pues tanto en nuestras familias, en nuestras instituciones educativas o en nuestras empresas, ¿no? Que queremos hablar de inclusión laboral, como sociedad en general. Sí creo que tendríamos que conversar más, escucharnos, porque el inicio de toda problemática es que no sabemos nuestras necesidades, ¿no? Entonces creemos que podemos dar solución a algo que ni siquiera sabemos de fondo, o sea, qué es, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Entonces, escuchando la problemática real, es que creo que podemos empezar a construir juntos o a deconstruir juntos, ¿no? Digamos que si lo nombramos así como en pasos, yo diría que en primer lugar es el acercamiento a las personas o sea, el acercamiento a entornos seguros de conversación entre nosotros, ¿no? Personas con y sin discapacidad, y eso porque estamos hablando específicamente de discapacidad, ¿no? Pero que esto podría aperturarse a distintos temas como distintas discapacidades, como diversidad, como pues no sé, por ejemplo, yo que trabajo con grupos prioritarios, ¿qué le llaman a grupos prioritarios? Pues comunidades indígenas, todo lo que llamamos minorías, ¿no? Que a veces no lo somos tanto, pero discapacidad, comunidad LGBT, comunidades indígenas, adultos mayores, niños, mujeres, o sea, todos los que formamos parte de esta sociedad, ¿no? Pues eso como paso número uno, hablar, crear estrategias, ¿no? Empezar a construir o deconstruir los discursos que tenemos hoy en día, y dar solución, ¿no? Hay un jueguito que nos presentaron, un colectivo que no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, unas chicas que vinieron a México a presentar un juego que se llamaba Cartas por la Inclusión, y básicamente era esto, ¿no? Sacar fichas de espacios, lugares, estrategias y problemáticas y discutir sobre eso y empezar a poner soluciones, es decir, ponernos creativos juntos, empezar a crear soluciones que nos vayan ayudando a eliminar barreras. Creo que eso sería el siguiente paso. Y bueno, pues ser flexibles, ¿no? Creo que es una de las características que necesitaríamos para ir avanzando paso por paso a una sociedad más expansiva. Justamente para quienes no están acostumbrados a convivir con realidades diferentes, puede ser difícil ese primer acercamiento. Pienso ahora en las familias que tienen alguna persona con discapacidad en casa, pienso en la escuela, que de pronto recibes a un compañero que tiene alguna discapacidad. ¿Qué les dirías? ¿Cuál tiene que ser el trato para con una persona con discapacidad? Pues pienso ahora que mencionas la familia, bueno, que forma parte de la sociedad, que es el primer núcleo con el que empezamos a convivir. En mi caso, que fue una discapacidad adquirida y no congénita, pues pienso que fue empezar a conocernos, ¿no? O sea, la convivencia diaria fue la que permitió que mi familia empezara a conocer, o que juntos empezáramos a conocer cuáles eran las mejores estrategias de convivencia, qué era lo que yo necesitaba y qué podía pedir o cómo podíamos empezar a convivir para sentirnos bien todos, porque finalmente pues yo era como
como una extraña en casa, ¿no? Al principio. Entonces, ¿qué necesitas? Hay cosas para las que necesitamos ayuda y hay otras cosas para las que no. Entonces, pues ahí entran temas de sobreprotección con los que yo tengo que conversar con mi familia. Esto no me hace sentir cómoda, ¿no? Me gustaría que pasara esto otro. ¿Lo podemos probar juntos? Ah, pues sí. Pero nosotros tenemos miedo. Bueno, pero yo no. Entonces vamos a crear estrategias para que yo pueda atreverme a hacer lo que creo que soy capaz, pero ustedes estén ahí como observadores, de manera que en algún momento yo lo pueda hacer sola, ¿no? Ahora, en la sociedad y cómo tratar, porque creo que eso es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Cómo tratar a personas con discapacidad? Pues es que más bien, casi que yo diría, no, debería llegar un momento en el que no nos preguntemos eso, ¿no? ¿Cómo tratamos al otro? Pues, pues es que conócelo, porque si no, no sabes cómo tratarlo, ¿no? Bueno, pero algo que sí podría decir muy puntual es preguntemos. Ujú. Siempre es importante preguntar. No asumas que el otro te necesita, no asumas que eres el héroe o que eres el salvador de la persona que va a cruzar la calle, porque llegas y lo jalas del brazo y entonces pues a lo mejor lo cruzas y él no quería cruzar, ¿no? O lo cruzas para una dirección que él no quería o que nosotros no necesitábamos y nos desorientaste, ¿no? Entonces, ¿cómo convivir con una persona con discapacidad? Bueno, yo diría, desde mi experiencia, a mí me pasó que desde niña, en mi primaria, que era una primaria activa, método Freinet, había personas con discapacidad, había niños con síndrome de Down, había niños compañeros míos con autismo. Entonces, para mí, pues siempre fue como, pues es normal, ¿no? No nos gusta mucho esta palabra de normal, normalidad, pero pues para mí era, no sé, convivo con Pablo, con Andrés, igual que convivo con otros niños. Sé que tienen ciertos recursos que necesitan, como sus maestras sombra, como materiales de apoyo, pero sé que puedo hablar con Pablo y que solo es importante que le tome un dedito para que, y eso me lo enseñaron desde niña, ¿no? Entonces yo crecí con eso, sin saber que algún día yo iba a ser parte de una comunidad con discapacidad, ¿no? Entonces, pues lo primero es con los niños. ¿Cómo lo conversamos con los niños? Pues no poniéndoles prejuicios, ¿no? De no veas a esa señora. ¿Por qué no? Mírala. Es más, pregúntale si necesitas. Darles a los niños, o sea, desde las infancias, la confianza de preguntar, que no tengan prejuicios para eso, ¿no? Que no tengan limitaciones en cuanto a conversar con la persona que ven diferente y preguntarle por qué, ¿no? Y después nosotros adultos creo que podemos ser un poquito conscientes y creo que también ahora hay mucha más información que la que teníamos antes, como de solo pues Teletón, ¿no? O sea, sí creo que hubo una época en la que la discapacidad era una cultura totalmente de Teletón, ¿no? Ujú. De música triste y entonces un discurso en el que te dicen lo mucho que sufrimos, pero también hoy en día diría, yo puedo hablar de no solo de lo que sufrimos, sino también de que cuando sufres algo, cuando algo te molesta, te duele, te enoja, pues hay herramientas que puedes utilizar para decirle a la sociedad, oye, pues mírame, ¿no? O sea, también soy parte también tengo estas necesidades, no necesito que me estés pobreteando, no me estás haciendo un favor, yo también tengo los mismos derechos, entonces creo que ser conscientes de eso también nos ayuda a dejar pues como de pobretear a la discapacidad, ¿no? Y más bien pues diría, enorgullecernos nosotros mismos de quiénes somos, tengamos o no discapacidad, ¿no? Irnos quitando esos prejuicios, o sea, como que no irnos a los extremos, eso es otra de las cosas que aconsejaría, ¿no? Que pediría, por favor, o sea, no irnos a los extremos. Un extremo es como lo porno inspiracional, es decir, se vuelve muy bonito. Ay, no, wow, Erika Bernal, no, imagínate, ¿no? Es que es esto y lo otro, y no solo Erika Bernal, ¿no? Sino todos los de Teatro Ciego, todas las personas con discapacidad son increíbles, tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Entonces baso como que mi éxito de acuerdo a la jodidez del otro. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces como que, híjole, veo al otro que, la clásica, ¿no? Me dicen a mí mucho en la calle y coincido con muchos compañeros con discapacidad que te dicen, ay, es que,
te admiro mucho. O sea, una persona que apenas te conoce, ay, que te ayuda a cruzar la calle, te admiro mucho porque tú que lo tienes, yo que lo tengo todo no lo he valorado y tú, pues mira, ¿no? Vives feliz, o sea, casi que sonríes, ¿no? Entonces yo digo, pues sí, pues sonrío hoy porque hoy estoy contenta. A lo mejor mañana me agarra enojada y no quiero ni que me toque el brazo. Como cualquier otro ser humano, ¿no? O sea, empezar a normalizar eso, como, a ver, pues es que todos tenemos las mismas emociones, todos pensamos lo mismo, todos soñamos más o menos igual, claro, cada persona tiene su techo de cristal, ¿no? De acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras experiencias, etcétera. Pero solo creo que eso, ¿no? No irnos a lo inspiracional de wow, increíble, solo porque tiene discapacidad. Es decir, si le vas a admirar algo, pues qué padre, pero porque lo conoces, ¿no? Porque sabes, porque esa historia a lo mejor te causa algo o te permite aprender algo, igual que a mí de ti, ¿no? Y el otro extremo, pues que sería el decir, pues son angelitos o pobrecitos, necesitan siempre ayuda. No es siempre. Sí hay cosas para las que necesitamos ayuda, no para todo, ¿no? Entonces creo que eso pues es parte. No tenerle miedo a la discapacidad, no tener miedo a preguntar, sí informarnos, claro, de cuáles son los conceptos pues que actualmente son políticamente correctos, por decirlo de alguna manera. ¿Solo por qué? Pues porque si tú eres una institución, una asociación, una organización o fundación que se dedica a temas de discapacidad, la verdad es que sí es penoso y es molesto que las personas que están a la cabeza de estas áreas, pues ni siquiera sepan cómo nombrar la discapacidad, ¿no? Entonces, pues cómo nombrar la discapacidad, diría que es importante saber conceptos como no discapacitado, sino persona con discapacidad, etcétera, la que sea, visual, auditiva, no sé, psicosocial, alguna neurodivergencia, discapacidad motriz. O sea, sí saber esas cosas que, bueno, claro, yo, por ejemplo, lo doy en mis talleres de cultura de la discapacidad. Sí, sepámoslo. O sea, hoy en día ya no podemos hablar de minusvalía, ¿no? Minusválidos, inválidos. O sea, si te das cuenta qué significa eso, pues la verdad es que la pensarías 3 veces en nombrarlo de esa manera, ¿no? Entonces, ahora se antepone siempre el persona con discapacidad, cualquiera que sea, no capacidades diferentes, sí podría ser en condición de discapacidad o bueno, pues estos creo que son los conceptos que están ahora utilizándose más, ¿no? Ok. Fíjate, ahorita nos acabas de dar un montón de información que va a ser muy valiosa para ir desmenuzando, porque también creo que en algún momento del otro lado existen algunas personas como un cierto temor a lastimar, Claro. ¿no? Que quizás te vayas a ofender por algún comentario. Te pongo un ejemplo porque hemos convivido, tú y yo he tenido la oportunidad de convivir con muchas personas con discapacidad visual. Y alguna vez, cuando dije nos vemos mañana o algo así, alguien que no estaba tan relacionado dice, ¿cómo les dices nos vemos? Si puede ser ofensivo, etcétera, ¿no? Y entonces creo que a veces la gente puede sentirse con este temor de lastimar o de ofender. Claro. ¿Qué dirías sobre esto? Mira, sí creo que es de cada persona. Sin embargo, híjole, no sé si decir la mayoría, pero bueno, los que hemos trabajado en cuestiones de derechos humanos o los que estamos como muy metidos en esta cuestión de colectivos, etcétera, pues sí tratamos de enseñar de una manera muy relajada, o nosotros, por ejemplo, en teatro, ¿no? En stand-up, hablamos de estas cosas, ¿no? Dice Marco, Marco de Teatro Ciego, Marco Martínez, él dice, pues cieguito si estuviera chiquito, ¿no? O sea, no usemos diminutivos porque, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, Eriquita, pues, digo, tengo 35 años, no soy Eriquita, ¿no? O sea, fui Eriquita a los 12, pero a los 35 ya no. Entonces eso, no usar diminutivos, o por ejemplo, muy específicamente, se usa mucho el débil visual,
¿no? Entonces nosotros decimos débiles, pues ¿cuál débil, no? O sea, veme bailando en telas, no soy débil, ¿no? Veme en el gimnasio cargando pesas, no soy débil. No es debilidad visual, ¿no? Es persona con baja visión, no débil visual. Y no es lo mismo débil visual que ceguera, ¿no? También eso, creo que lo que dices es importante. Nos parece cruel decir ciego. No, está bien decir ciego, ¿no? Claro, habrá personas que a lo mejor, como no sabes en qué etapa está la persona, ¿no? Pues claro que si tiene 2 meses de haber perdido la vista, pues él todavía se llama a sí mismo invidente, ¿no? Entonces, pues ya tú entre la broma y lo que sea, pues le puedes decir, oye, es que evidente, pues erividente, ¿no? Monividente. Pero invidentes, pues somos todos, a menos que sepas lo que voy a decir a continuación. Pues no, ¿verdad? No sabes lo que va a pasar en el futuro. Entonces, pues todos somos invidentes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que nosotros lo manejamos en stand-up desde el humor, ¿no? O otra cosa que dice Marco es, dicen que el amor es ciego. Y luego él dice, ¿no? Chicas, ustedes pueden llamarme amor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. O sea, no pasa nada si dices ciego. Nosotros mismos bromeamos, ¿no? Porque dicen que tenemos así como el humor muy, muy negro, pero no todos los ciegos. O sea, no puedes generalizar. Nosotros, yo me refiero a los de teatro ciego, pues sí, tenemos un humor así de, ay, sí, nos vemos, tal, ¿no? O en mi caso, pues jamás cambié mi forma de hablar. O sea, desde que yo llegué a los 12 años a mi casa, lo primero que hice fue decirle a mi familia, oigan, pues vamos a ver la tele, ¿no? Y les pedí, por favor, no cambien su forma de hablar porque a mí no me molesta. A mí, Erika Bernal. Habrá personas que, bueno, pues, por eso digo que lo más importante es preguntar, ¿no? Me atrevo a preguntar esto también justamente en esta línea, porque me he topado con varios que se sorprenden que una persona ciega vaya al cine. ¿Te gusta ir al cine? Sí, sí me gusta. ¿Cómo vives el cine? Pues de varias maneras, ¿no? Creo que para mí ha sido muy divertido ir al cine con mis amigas. Eso, pues desde un lugar muy intuitivo, ¿no? De mis amigas, de, ay, sí, vamos todas. Y entonces nosotras te describimos la película, pero un piloncito más es, y si no sabes inglés y la película está en inglés, ay, no, pues aparte de estarte traduciendo la película, te tienen que estar describiendo lo que está pasando, ¿no? Y luego escenas ahí medias complicadas, medias bochornosas de describir, y mis amigas así, ¿no? O no sé, películas tristes y mi amiga, ay, no, mira, ¿te acuerdas que la que te dije que al principio se vestía de rojo? Bueno, a ella le vamos a llamar la de rojo, ¿no? Ajá. Y entonces, pues te vas creando códigos estratégicos para nombrar lo que ves, ¿no? Y entonces, pues tus amigos y tus amigas también van aprendiendo a hacerlo, pero de nuevo lo digo, de una manera muy intuitiva. Pero también, pues puedes acceder a contenido como con audiodescripción, que ahora está mucho en plataformas. Creo que todavía falta para que eso suceda, por ejemplo, en el cine, ¿no? Que tengas la oportunidad, nosotros siendo de discapacidad visual, siendo ciegos, ciegas, llegar al cine y poder tener la posibilidad de decir, pues yo quiero comprar un boleto para la película con audiodescripción, ¿no? O que te den, así como en los congresos bueno, allá en Estados Unidos y en Canadá me he encontrado mucho con eso, de estos aparatitos que te dan con tus audífonos y te están haciendo la traducción en tiempo real, ¿no? Entonces, pues eso, y son mismas estrategias que hemos buscado para crear espectáculos accesibles en teatro, ¿no? Entonces, bueno, yo en el cine, a mí me encanta ir al cine, sí me ha pasado, claro, esto de que la gente se queda viendo así como de, ¿y esta para qué viene al cine, no? Pero, y también momentos en que la gente voltea y te hacen, shh, ¿no? Así de que se callen porque te están describiendo la película. Pero también es parte de crear cultura, porque yo digo que ser consumidores de cine, de teatro o de cualquier espectáculo en el que tienes que convivir con más gente, cualquier espectáculo presencial, pues también es importante, y yo lo he hecho, ¿no? Decirle al de enfrente, oiga, disculpe, soy una persona ciega, entonces mi amiga que está aquí al lado me va a estar describiendo la película, entonces va a estar escuchando algunos murmullos. Y entonces ya la persona comprende
en lugar de estar pensando que se están secreteando acá atrás y que no saben por qué es. Entonces, a veces nombrarlo funciona muy bien. Tú te mueves también con un perro guía y me parece que de pronto, bueno, he escuchado muchas veces que no en todos los lugares se entienden muy bien la función de un perro guía. ¿Qué es para ti el tener un perro guía y qué has notado que de pronto falte cultura al respecto? Bueno, pues primero decir que fue complicado darme cuenta. Dowser fue mi primer perro guía Ujú. y él, bueno, cuando llegamos de Estados Unidos, él fue entrenado allá en una escuela que se llama Leader Dogs for the Blind en Michigan. Y esa escuela, bueno, pues está es un pueblo pequeño, Rochester Hills. Es muy pequeñito, las calles son padrísimas, pues es Estados Unidos, calles diferentes a las de aquí. O sea, los perros están entrenados en un ambiente muy controlado, ¿no? Cuando llegas a la ciudad, pues pasan cosas desde que le hablan al perro, le dan de comer, lo acarician. Entonces, pues siempre les decimos que por favor no lo hagan, y hablar de cultura del perro guía es también parte de hablar de este tipo de complicaciones, ¿no? Si lo tocas, como le pasó a Dowser subiendo escaleras eléctricas, una señora lo tocó y en lo que él volteó a ver quién lo había tocado, pues se pellizcó una pata, ¿no? Entonces digo, gracias al cuidado y lo que sea, pues no le pasó más que se le jalaron 3 pelos, pero pudieron, así como fueron 3 pelitos que se le jalaron y pegó el grito, pues pudo haber sido el cojinete, ¿no? La huellita. Ujú. Entonces, se pueden lastimar muy feo, ¿no? Pero también los distraen. Entonces, un perro guía jamás se toca, no se debe tocar, mucho menos si está trabajando y si trae un arnés. O sea, hasta tienen letreritos en el arnés que dicen no tocar, no distraer, perro guía trabajando. Entonces, lean esos letreros, ¿no? Porque es muy importante que no los distraigan, que no los toquen, que si ellos reciben una caricia o una orden, solo sea de la voz que conocen, que es la persona, o sea, con la que han hecho este binomio, ¿no? La persona, su usuario, la persona ciega o con cualquier otra discapacidad que haga uso de un perro de trabajo, ¿no? Ujú. Entonces, pues eso es importante. Cuando yo llegué acá a México, pues me pasaban muchas cosas como que no me dejaban entrar a lugares, que decían que, o los taxis, ¿no? O transportes de aplicación, pues me decían que eran alérgicos o me cancelaban el viaje cuando sabían que tenía un perro guía. Entonces llegó un momento en el que yo prefería no avisar que iba con perro guía, pero sí me enfrentaba a, pues, a la negativa de brindar el servicio. Y volvemos a lo mismo, no es un favor, es mi derecho. Estoy pagando lo mismo que cualquier otra persona y son perros especialmente educados para convivir, para estar quietos, para no subirse a ningún lugar, ningún mueble, para no comer pues comida de la gente, para no o sea, subirse a tu mesa o algo así, no estar inquietos, ¿no? No sacudirse en un restaurante. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues es algo que a lo mejor la gente no conoce, que nosotros para poder exigir un derecho también tenemos ciertas obligaciones, como mantenerlos limpios, bien cepillados, alimentarlos de cierta manera, sacarlos a hacer sus necesidades a ciertas horas del día. Entonces, ser muy disciplinados con nuestros horarios es nuestra obligación. Entonces, podemos exigir un derecho, que es tener el libre acceso a cualquier lugar, ¿no? Y bueno, que de ahí surgió justamente Avísame si te vas, como un llamado a través de la risa a la gente, ¿no? De qué hacer y qué no hacer. Y cuáles eran mis propias frustraciones, ¿no? Ok. A ver, ahorita que mencionas Avísame si te vas, quiero ir como enfocándome hacia otro lado porque eh, no sé si sea como porque eres inquieta, porque eres curiosa o no sé, pero tienes muchas ocupaciones, tienes muchas áreas en donde te vas desenvolviendo. Empiezo por una. Tú eres psicóloga y nos dijiste que tienes una maestría en psico-oncología. ¿Cómo vives o a qué te dedicas dentro de la psicología? Bueno, como psicóloga trabajo
tanto de manera independiente, o sea, tengo pacientes en línea y pacientes presenciales. Como psicóloga también trabajo en un reclusorio varonil de la Ciudad de México. Ya llevo 6 años trabajando en ese reclusorio con personas privadas de la libertad y estoy en el área de psicología y grupos prioritarios, que es lo que decía antes. Principalmente trabajo con adultos mayores y personas con discapacidad, pero también a veces hay actividades, comunidad LGBT, grupos indígenas y extranjeros. Y con población en general, ¿no? Hablando de temas, pues, como lo que decíamos ahorita. Cultura de la discapacidad. Allá en el reclusorio tenemos un coro de lengua de señas mexicano. O sea, los chavos aprenden a cantar con las manos, aprenden lengua de señas, aprenden a comunicarse así. También, si llega alguien de población con discapacidad auditiva, aprenden braille, hacemos menús en braille, audiomenús también. Hacemos muchas cosas allá adentro y bueno, allá también doy terapias individuales con estas personas que están privadas de la libertad. Como psicooncóloga, pues trabajo en línea, sobre todo por la calidad de mis pacientes. A veces algunos de ellos ya pues están en cierta etapa que no pueden salir de sus casas, que no se pueden desplazar, que para ellos es mejor tener una terapia, pues ya sea que vía telefónica desde el hospital o desde sus casas. Y bueno, ese es el trabajo que hago como psicooncóloga en este momento. Y terapias, eso, individuales. Y me voy un poco más atrás. ¿Cómo decidiste estudiar psicología y después por qué se da esta especialidad justamente hacia la psicooncología? Estudié psicología porque yo quería estudiar diseño gráfico. Ok. Y no me dejaron, Ok. porque me dijeron que era un arte visual y pues yo cómo, ¿no? Sin la vista. Entonces, quería estudiar diseño gráfico porque todas mis amigas se iban a meter a diseño gráfico. A mí siempre me ha gustado mucho dibujar, diseñar, etcétera. Y yo tenía, ahora sí que en mi cabeza funcionaba, pero en la cabeza de la directora de diseño gráfico no, entonces no me aceptó. Y ya, pues total que me dijo, oye, ¿por qué no estudias algo que, o sea, no es por discriminación, pero va a ser muy difícil que estés en diseño gráfico? Ujú. Entonces, bueno, ya, total que pasó un cuatrimestre más o menos y yo estaba así como dándole vueltas al asunto. Entonces, bueno, ya me puse a investigar carreras. Psicología fue una de las opciones que me dieron en la universidad y dije, bueno, ¿por qué no? Creo que sí es una carrera que suena interesante. Me puse a buscar también los planes de estudio, las materias y me agradó. Entonces, bueno, pues más por curiosidad me metí a psicología, me gustó muchísimo y bueno, hoy en día pues sí es algo pues que me llena, ¿no? Que me agrada y que me hace muy feliz. Y bueno, psicooncología decidí porque vi esta carrera en una universidad que estaba investigando de España. En realidad yo lo que quería era gerontología, me parecía una especialidad diferente, no tan conocida y que a mí me gustaba mucho trabajar con adultos mayores. Siempre fui voluntaria en asilos y así. Cuando estaba buscando gerontología también vi esta carrera y me llamó la atención psicooncología. Jamás en mi vida lo había escuchado. Investigué qué era y bueno, ya me fui más bien como por eso. Y se dio la oportunidad de tener una beca. Uno de mis primos trabajaba en el Instituto Mexicano de Psicooncología y allí fue donde me dijo, bueno, desde el principio me becaron, yo no conocía de este lugar, del IMPO, y ya, allí me becaron y ahí fue donde estudié la maestría. La universidad la estudié en Unitec. Ok. Y ahora que ves para atrás, con toda esta disyuntiva entre diseño y le voy a dar chance a la psicología, ¿fue la carrera ideal para ti? Sí, definitivamente. Bueno, aparte yo quería estudiar teatro, pero mi papá me dijo, oye, pero estudia otra carrera, ¿no? Algo que te sirva para toda la vida. Entonces, pues, cuando justo pensé en psicología, me di cuenta de esto, pues sí es una carrera para toda la vida. O sea, tú puedes estar ahora, por ejemplo, en línea, ni siquiera desde un consultorio, aunque bueno, lo ideal es presencial,
pero hay personas que les favorece mucho más en línea y en pandemia fue algo que me agradó, pues porque no fue un límite para seguir trabajando, ¿no? Y la gente lo requería de esa manera. Entonces, bueno, pues se ha vuelto un campo de trabajo bastante importante. La psicología me ha gustado mucho. Creo que pues me sigue dando curiosidad. Uno nunca termina de aprender. O sea, yo salí de la carrera y dije, ay, no, creo que no sé nada. Pero la experiencia pues también la fui adquiriendo acá en el reclusorio y ha sido muy enriquecedor para mí. Me gusta mucho. Y sin embargo, a pesar de que tu papá te dijo estudia otra cosa, acabaste en teatro. Sí. ¿Cómo diste ese salto al teatro? ¿Cómo llegas al teatro? Es que teatro fue antes que psicología. O sea, yo Ok, antes decía, soy más actriz que psicóloga. ok, En este teatro llevo 18 años, o sea, empecé a los 16. ok. Cuando estaba en segundo de secundaria, ¿no? Fue que empecé en la compañía. Y para mí, o sea, desde niña yo siempre dije, quiero estudiar teatro y danza, ¿no? A mí me encantaba bailar, yo voy a ser coreógrafa, yo voy a ser actriz, bailarina, etcétera, ¿no? Y bueno, yo ya tenía como trazado mi futuro, pero cuando perdí la vista dije, ay, no, bueno, creo que ahorita me voy a enfocar más a rehabilitarme, volver a caminar, no podía caminar, volver a caminar, volver a aprender todo, escribir, leer, todo desde cero. Y pues ya, así fui como desarrollando hasta que conocí a Juan Carlos Saavedra, fundador de la compañía Teatro Ciego, a los 16 años. Y desde ahí, entonces, pues siempre he dicho que tengo más tablas de actriz que de psicóloga, aunque ahora, bueno, ya tengo la experiencia como psicóloga también y eso me ha gustado mucho. Pero, pero sí, como actriz, pues he llevado a la par teatro con secundaria, con prepa, con la universidad, con la maestría, ahora con el trabajo. Entonces, teatro ha sido parte de mi vida. Al teatro le pasa lo que a algunas otras carreras donde de pronto quizás socialmente se menosprecia un poco como profesión, ¿no? En cuanto a estudio, parecería que es mejor estudiar otra carrera. Sin embargo, desde mi punto de vista, el teatro, el deporte son las actividades que quizás más te forman como persona. ¿A ti qué te ofreció el teatro? ¿Qué te dio el teatro que te haya impactado en tu formación como persona? Híjole, sí, tienes toda la razón, totalmente. Es una disciplina de vida. ¿Qué me ha brindado el teatro? Pues el otro día platicaba con Juan Carlos y justamente porque me preguntaron lo mismo en una entrevista, me quedé pensando y le decía a Juan Carlos, ¿sabes qué? Yo creo que teatro para mí ha sido el espacio más importante y más seguro de escucha. O sea, ha sido un espacio no físico, porque ni siquiera es que tengamos un, un recinto, una escuela, no, nada. O sea, nosotros somos itinerantes, ¿no? Buscamos dónde ensayar, o en una casa, o en la casa de Juan, o en mi casa, o en un patio, o en el estacionamiento de tal lugar, etcétera, ¿no? O sea, espacios los encontramos. Y muchos espacios nos han acogido, ¿no? Pero sí creo que Teatro Ciego ha sido un espacio, un lugar seguro para poder hablar, para poder discutir, para poder crear. eh, un lugar seguro, un lugar creativo, una segunda casa, un hogar, ¿no? Donde me siento bien, donde he podido desarrollarme como persona, como mujer, como ser humano, como artista. Eso, creo que es el lugar donde me he sentido más libre, más orgullosa de lo que se hace, de lo que hace la compañía, pero también de lo que hago yo. Un lugar donde he aprendido también a defender lo que quiero, a contar historias, a, un lugar donde siempre se ha validado mi palabra, lo que digo, lo que hago, lo que pienso. En ese lugar no me siento, pues eso, insegura de hablar, ¿no? Y eso es importante. Pues lo decimos como es que somos familia, ¿no? Y claro, como en toda familia pasa de todo, pero somos familia, porque es el lugar en donde
al final volvemos, ¿no? Y volvemos a sentirnos amados, escuchados, queridos, apreciados, pero también, pues donde existe, te digo, este espacio creativo en el que puedes sentir que te potencia, ¿no? Todo lo que es, todo lo que eres. Entonces, creo que eso. Y bueno, desde conocer el cuerpo, tu mente, tu corazón, tus deseos, tu visión de la vida, eso. Para complementar un poco esta respuesta, ¿qué le dirías hoy a un papá, a una mamá, cuyo hijo le está diciendo, quiero dedicarme al teatro y le dice, mejor estudia o mejor haz otra cosa, haz algo de utilidad? ¿Qué mensaje le dejarías a esta familia? Hace poquito en terapia justamente le dije a una mamá, su hija le está diciendo eso, créale, ¿no? Y hágale sentir segura de que lo que ella está pensando es real y es posible. Siempre pienso que un lugar muy importante de los sueños es lo que te dicen alrededor, ¿no? Pero tu familia, tus papás, son como ese primer vínculo de potencia hacia lo que vas a hacer y hacer, ¿no? Entonces yo les diría, pues siempre apóyenlos, ¿no? Para mí mis papás han sido un gran equipo que hoy en día, yo a mis 35 años, me siento muy contenta de poder trabajar con mis papás, ¿no? O sea, uno no sabe qué va a pasar en un futuro. Yo jamás me imaginé que un día le iba a decir a mi papá, quiero que trabajes conmigo, ¿no? Porque todo lo que has hecho en la vida, o sea, todo lo que te has inventado para hacer, hoy lo necesito en mi trabajo. Hoy sí necesito que me hagas una tarea, una maqueta, no por la tarea, sino porque es mi necesidad como directora de esta obra de teatro, saber cómo es la escenografía y qué voy a decidir. Entonces, para mí fue súper importante que mis papás siempre, bueno, y ha sido y sigue siendo importante que mis papás crean en lo que les digo. Eso es un lugar de potenciar, ¿no? Lo que uno es. Si en tu casa, desde pequeñito, desde que estás en secundaria, prepa, te dicen, creo en lo que eres, creo en lo que dices, creo en tus sueños, pueden estar seguros de que esos sueños se van a cumplir. En mí se han cumplido y han sido en parte por esta opinión que he tenido siempre de mucha seguridad con mis papás, ¿no? Y hablando de sueños, de cosas que se cumplen y un poco de lo que estás diciendo, platícame de Histérica. ¿Qué es, cómo nace? Para que incluso sirva casi de invitación para quienes escuchan. Bueno, Histérica es una obra de teatro que yo escribí, es mi primer dramaturgia, bueno, relativamente porque ya había escrito antes, ya había escrito stand-up, ya había escrito un poco de otras obras, otros pequeños monólogos, etcétera, pero Histérica es mi primer obra completa. Bueno, Histérica nació de un proceso de duelo a partir de la ruptura de una relación y de ahí que se vinieron pérdidas. Entonces, yo ya siendo actriz, ya siendo psicóloga, ya con trayectoria en ambas áreas de la vida, pero con un lugar de duelo terrible, o sea, en el que me sentí totalmente vacía, o sea, yo dije en este momento, no soy psicóloga, no soy actriz, no soy nada, ¿no? Me sentía súper mal. Entonces tenía solo dos opciones y era morir de tristeza o escribir, ponerme a escribir. Y además estábamos en pandemia, entonces pues era un año en el que no había gran cosa, no estaba yendo al reclusorio, no nada, me metí a un taller de dramaturgia y ahí fue que surgió la idea de escribir Histérica. Lo primero que pensé fue en el título, es la historia de Erika, la histérica, ¿no? Ya siendo una mujer a la que, o sea, con heridas, ¿no? Porque sí creo que Histérica surgió desde el dolor, desde la herida, desde pues pensarme o sentirme en la nada, en lo más profundo del dolor. Y me puse a escribí cartas y después las empecé como a hilar, ¿no? Las pensé también en lo escénico, cómo crear
pues nada, como, como este diseño escénico que sustentara cada una de esas cartas, ¿no? Y que le diera forma y que le diera un discurso claro. Tenía la asesoría, ¿no? De Ricardo Ruiz Lezama, era mi profesor, y pues así fue que empecé escribí Histérica, la dirigí también, y bueno, llegar al estreno pues fue así como un reto, pero también un sueño cumplido, ¿no? Incluso aquí entraba esto del diseño, ¿no? Como pensé pues la imagen de Histérica, toda la campaña de marketing en redes, la escenografía y cómo construir eso, ¿no? Hoy yo cómo voy a ser directora de mi propia obra y cómo voy a convertir el dolor en una belleza escénica, ¿no? Porque eso es Histérica, es una obra muy bella, muy, muy bella. Sucede en el fondo del mar y del dolor. Pues nada, como que tiene mucho que ver con lo que yo sentía desde niña, con cómo fui construida, con sentirme princesa, con sentirme una princesa de Disney, la Sirenita, que es una princesa que a mí me gustaba mucho. Y después eso se va deconstruyendo, pero también se va convirtiendo en un discurso muy poderoso desde hoy ser mujer, una mujer con pérdidas, que la pérdida de la vista no fue el único duelo. A veces se piensa eso, ¿no? Si ya perdiste la vista, pues ¿cómo te va a doler una ruptura amorosa? No, es que sí duele y duele diferente. Y otras pérdidas también duelen y duelen diferente, y no por haber perdido la vista es que ya no vas a tener en la vida o no vas a volver a tener un duelo, ¿no? Entonces, Histérica fue ese pretexto para embellecer el dolor y sanar creando. Me interesaría preguntarte ahora, porque tú bien dices que es una obra muy bonita y me llama la atención esto que dices de muchos recursos escénicos. O sea, la pensaste mucho desde ese enfoque. Sí. ¿Cómo te la imaginaste? En el sentido de que, digo, sin hacer spoilers ni nada, hay muchos elementos visuales que se disfrutan viendo. ¿Cómo tú te la fuiste imaginando? Bueno, primero yo tenía muy claro que quería que fuera en el fondo del mar, con un barco hundido, como yo me sentía. Pero también tenía muy claro que yo ya no quería las mismas técnicas escénicas que usábamos pues en las obras anteriores, ¿no? Que eran una piola en el piso, sino más bien yo quería elementos sonoros que me dieran noción de dónde estaba parada en el escenario, es decir, que tuviera una bocina estratégicamente enfrente, ¿no? Que el narrador tuviera el micrófono para poder estar escuchando dónde estaba, pero que al mismo tiempo fuera como una especie de Dios, ¿no? Que estaba hablándonos a todos. Un Dios que, o bueno, no un Dios, sino más bien una voz que juzgaba todo el tiempo. Pero también estaba el cello, la música en vivo de Mari Carmen Graue, y entonces ella tenía que estar del lado derecho para tener nociones sonoras que me ayudaran a colocarme en el escenario desde un lugar estratégicamente sensorial, ¿no? Por otro lado, en el piso, o sea, ¿qué texturas tenía que tener en el piso para que fuera, o sea, que se vea que es el mar, el fondo del mar, pero que a mí me sirviera en la textura, ¿no? De la lona, de lo que tengo en el piso, de lo que tengo en los pies, y que yo pudiera moverme con libertad en el escenario. Entonces es como muchísimos estímulos sensoriales que principalmente los pensé o los pensamos todo el equipo de histéricos y de histéricas para tener referencias, porque casi todos en el escenario somos artistas con discapacidad. Entonces, pues está el narrador en silla de ruedas, está la chelista ciega, están dos actrices, una de baja visión y otra ciega. Entonces, pues todo eso era importante primero para los que estábamos en el escenario y después como beneficio colateral para el público con discapacidad que estaba viniendo a ver la obra, ¿no? Y una de las cosas importantes también es que cuando me entrega el escenógrafo y el iluminador los planos de escenografía, pues yo me quedé así como de, órale, ¿y qué hago con esto, no? Entonces les decía que mi papá me hizo una maqueta que después los chicos del reclusorio lo hicieron una gran maqueta
que puede tocar el público, que es más bien el escenario, la escenografía a escala, y entonces eso le llamamos el touch tour, ¿no? Que puede entrar el público a tocar la instalación pictórica de Shino Watabe, que es una artista México-japonesa, también de baja visión, y puedes tocar los cuadros, puedes olerlos, puedes tocar la maqueta, el público ciego lo hace, y entonces ya se dan cuenta de cuáles son estos elementos que verán después o que escucharán en toda la narración, ¿no? Que al mismo tiempo tiene audiodescripción y que también tiene lengua de señas mexicana. Sin embargo, estos dos personajes, tanto la intérprete de lengua de señas, que es el personaje de la intérprete de pensamientos, como el ojo que juzga, que es quien está narrando todo el tiempo, son dos elementos muy importantes, dos personajes muy importantes que acompañan a contar la historia. Ahora, por todas las personas que están involucradas y todo esto, no debe ser fácil reunir a todos para hacer estas presentaciones. ¿Dónde se presenta o cómo una persona puede acercarse a conocer más de Histérica? Bueno, pues una de las maneras es estar al pendiente de las redes sociales de Teatro Ciego MX para saber cuándo tendremos temporada. Justamente acabamos de terminar temporada en el Foro Contigo América. Fue una temporada pequeña de un fragmento de Histérica. Pero bueno, esperamos que el próximo año tengamos temporada. Si no, pues también en la misma página de Teatro Ciego, ya sea en Facebook, Instagram o cualquier red social de Teatro Ciego MX, se pueden hacer contrataciones para contratar tal cual las obras que tenemos, tanto Histérica como Stand-up, Avísame si te vas, etcétera, ¿no? Que bueno, esa es también una obra pues un poco más posible de mover, ¿no? Histérica es un formato mediano grande, pero también, bueno, se pueden hacer contrataciones. Y si no, es eso, estar al pendiente de las temporadas que tendremos para que puedan venir a vernos muy pronto y ojalá que sí, que el próximo año podamos tener una temporada. Ahora, aunque ya platicaste un poco de esto, ¿qué te parece si nada más a manera de también motivar un poquito sobre Avísame si te vas, me platicas qué quiere decir ese título? ¿Por qué Avísame si te vas? Pues te decía que nosotros tenemos así como mucho humor en torno a la discapacidad y Avísame si te vas fue el pretexto para hablar de la discapacidad, porque no queríamos hablar de discapacidad, pero a través del stand-up ha sido muy divertido y Avísame si te vas sucedió como un consejo al público cuando estás hablando con una persona con discapacidad. Es como una petición de sean considerados con nosotros, avísame si te vas, ¿no? Entonces nosotros lo decimos como, pues si estás hablando con una persona ciega y le vas y no te avisas, y no le avisas, pues se va a quedar hablando solo, ¿no? Entonces, pues ya dice Juan Carlos, pues nada más regresas y si sigue hablando solo, le dices, órale, no, pues sí, estuvo bien, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces eso, pues como un consejo, avísame si te vas para que no me quede hablando solo. Y de ahí que han surgido varios discursos, ¿no? Te decía, avísame si te vas, tiene que ver con temas de nuestra familia, con temas del perro guía, con temas de relaciones de pareja, desde la discapacidad, con temas del transporte público. O sea, ¿qué pasa en nuestra vida cotidiana que se vuelve tan cómico? Claro, al principio te da coraje y te diste un trancazo en la cabeza o te raspas el codo cada vez que pasas por la pared rugosa de la vecina, pero pues todo eso se vuelve un sensorama gratuito, ¿no? Y se vuelve esto parte de, como les decía hace rato, ¿no? De Marquito y todo lo que dice de la ceguera y Chucho y yo también y Juan Carlos, pues cómo hablar desde la discapacidad o hablar de la discapacidad, permitiéndole al público reír para que baje, ¿no? A 3 rayitas el estrés de no queremos hablar de discapacidad. No, sí, hablemos de discapacidad y también hay que reírnos de la discapacidad. Y en pandemia surgió Los ciegos también lloran, pero de risa, que fue muy, muy divertido. De hecho, ese lo pueden ver en YouTube, en Teatro Ciego MX, lo pueden ver en YouTube y así se llama, Los ciegos también lloran. Por ahí tuvimos algunas
funciones que se quedaron grabadas y está muy divertido. Estamos poniendo aquí los enlaces para que sepan a dónde ir y ver estos videos. Yo al menos que he podido ver tanto Avísame si te vas, lo he visto varias veces, como Histérica, completamente recomendables, y además dejamos los datos de Teatro Ciego porque no son las únicas obras que se presentan, es una variedad de obras también más grande, ¿no? Sí, así es. Ahora, ¿qué te parece si también, como para ir perfilando al cierre de la entrevista, pues otra faceta de Erika es escribir? Y el haber perdido tu perro guía te inspiró para escribir un libro. ¿Me platicas de qué se trata? Sí, pues el año pasado Dowser falleció y pues yo creo que ha sido una de las pérdidas más dolorosas de mi vida. Pero también me enseñó mucho, ¿no? Las pérdidas, al igual que en Histérica, creo que estos dos proyectos específicamente, tanto Histérica como este pequeño cuento, Señor Dowser, historia de un perro guía, son pues lo que me ha hecho conocer cómo es que vivo mis procesos de duelo, cómo vivo las pérdidas. Entonces, cuando algo me duele mucho, me pongo creativa. Y Señor Dowser, pues es un cuento que escribí a partir de la pérdida de mi primer perro guía, un labrador negro hermoso, que tú sí lo conociste. Y pues bueno, él, te digo, falleció el año pasado. Empecé a escribir, pensé en eso, platicarles no solo a los niños, sino a la gente en general, pero de una manera pues muy, muy bonita, ¿no? Cómo quiero que trascienda la vida de Dowser. Y es así, a través de contar su historia. Entonces son 3 capítulos. El primero que habla de su etapa como bebé. Durante su primer año de vida, él fue entrenado en la cárcel de Minnesota. Ahí tienen un programa que se llama Perros de Prisión. Y bueno, pues el primer capítulo habla sobre esa etapa, cómo me imaginé yo esta etapa de la vida de Dowser. Conocer a su primer compañero de vida, ¿no? Y cómo fue ese amor, darle una motivación a una persona privada de la libertad, que yo creo que ha de haber sido una etapa hermosa, y cómo Dowser fue esa motivación, esa inspiración, que seguramente ayudó muchísimo, ¿no? Pero que también para Dowser fue una disciplina muy específica dentro de la cárcel. Después el segundo capítulo, que habla de la vida en entrenamiento como perro guía, perfilándose hacia ser perro guía y cómo lo logró, es este personaje, ¿no? Cuáles son todas las aventuras que pasa, los perritos que conoce, por qué querer ser un perro guía, ¿no? Y eso, todas las aventuras que pasó ahí en la escuela. Y después el tercer capítulo, que fue el que más trabajo me costó, porque era el final, la vida en binomio, ¿no? Contar nuestras experiencias juntos, ya conociendo a quien sería su ciega. Yo era su ciega y él era mis ojos. Y entonces el final, pues que me costó muchísimo trabajo escribirlo, no sabía bien qué escribir. Escribir el final que yo quería que hubiera tenido, o escribir el final que realmente pasó, o no escribir un final, ¿no? Pero lo que sí sabía es que quería que la vida de Dowser trascendiera y que nunca se olvidara pues la maravillosa bendición que fue su vida en la mía, ¿no? Todas las enseñanzas que trajo. Y eso, pues que los niños conozcan, que las familias conozcan cómo es la vida de un perro guía, y eso a través de este libro, Señor Dowser, historia de un perro guía. ¿Cómo se puede conseguir el libro, Erika? En este momento, pues puedo dejar mis redes sociales, Okay. un contacto también de WhatsApp. Ahí es que pueden escribir. Ahorita estamos por lanzar la segunda edición con nuevas ilustraciones, que eso es muy bonito. Son ilustraciones de Carlitos Martínez, de Iván Oros también, esas 2 colaboraciones que son amigos míos y personas que trabajan conmigo allá en el reclusorio. Ellos, fue ilustración colectiva, también algunas personas de mi familia, mi hermano y mi sobrino, que también son pintores, y ellos hicieron otras colaboraciones de dibujos.
Y bueno, lo tenemos en braille, en audiolibro, que está hermoso el audiolibro. ¿Tú lo narras? ¿Tú lo lees? El primer capítulo es Iván, Okay. allá en el reclusorio. El segundo capítulo es mi mamá, pues es una mamá contándote el cuento, que también yo digo, híjole, el día que mi mamá no esté, que ojalá no sea pronto, pues yo voy a tener ese cuento que me cuenta mi mamá, ¿no? Y el tercer capítulo sí soy yo. Ajá. Okay. Yo cuento la vida de Dozer y yo, ¿no? Juntos. Eso, el audiolibro está hermoso. El libro en braille, que hasta me lo hubiera traído, está padrísimo también. Y bueno, y está el libro en ilustración, que es uno así pequeñito, ya no tengo ahorita, pero estamos ya por lanzar la segunda edición. Lo pueden adquirir en este momento directamente conmigo y ojalá pues ya pronto tengamos por ahí editorial y publicaciones ya desde otras plataformas, pero estamos en eso. ¿Y qué te parece si invitamos a la gente y buscamos coordinar para que el 25 de abril del 2026 que tenemos en la Salle Pedregal una feria del libro, puedas presentarlo, la gente que nos esté escuchando pueda venir y aquí conocerte y conseguir Claro el libro? que ¿Qué te parece? Ay, no, pues me encanta la idea porque justo en abril es que estaría celebrando el segundo aniversario luctuoso de Dozer, del señor Dozer, y la verdad es que sería muy significativo para... Ay, ya te me hiciste así el nudo en la garganta, pero sí, claro que sí. Ya está. Dalo por hecho. El compromiso, Estaremos. 25 de abril 2026, que es una feria de libro abierta para todo público, pero además Claro. creo que también va a ser bien padre para nuestros chavos de primaria, de secundaria, que puedan conocer y tener cerca esta oportunidad de leer. Yo te quiero agradecer enormemente, Erika, porque ha sido una plática donde creo que nos estamos llevando muchas cosas que tienen que ver contigo, con la discapacidad, con los proyectos de vida. Y de verdad te quiero agradecer muchísimo. Ha sido muy valioso. ¿Te gustaría cerrar con algún mensaje, alguna idea? Pues no, al contrario, agradecerles y agradecerte la invitación. Me encantó poder estar aquí en esta plática tan rica, ¿no? Pues no siempre uno habla de estas cosas, pero cuando lo haces, creo que es bien bonito poder recordar. Y bueno, pues como estamos en un ámbito escolar, educativo, académico también, sí quisiera decirles algo, pues que claro que se los puedo compartir, y es este manual que escribí para la universidad donde estudié, para Unitec. Escribí un manual para maestros, que fue pues, digamos, una tarea que nos dimos mi papá y yo, y era pues como este manual desde que llega la persona, el alumno con discapacidad, cómo detectar y qué hacer, ¿no? Desde cómo hacer las evaluaciones, etcétera. Ese manual, la verdad es que yo lo tengo para compartir libremente, por si alguien lo necesita, pues bueno, lo dejo ahí como propuesta final, y si alguien lo quiere enriquecer o quiere aportar o lo que sea, como sea que quieran ser modificado, este es un manual que yo así aviento al universo para que suceda lo que tenga que suceder, que se enriquezca, que crezca y que siga siendo, o que si fue fue así mi granito de arena, pero si ese manual le puede servir a alguien, pues bueno, queda ahí al servicio de quien lo necesite. ¿Lo tienes en formato electrónico? Sí. Perfecto, pues entonces invitamos a quienes puedan estar interesados a que en los comentarios nos pongan que les interesa y buscamos la manera de compartirles, si te parece bien. Claro que sí. Pues Erika, muchísimas gracias. Mil gracias, de verdad, muchísimas gracias, que se puedan dar más espacios, y muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron al pendiente de esta plática. Espero que haya sido de su interés y sea aprovechada por todos ustedes. Muchas gracias, no dejen de estar cada semana al pendiente de las entrevistas que estamos teniendo. Por lo pronto nos despedimos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.